Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Voy a hablar de este tema en el que vengo trabajando ya desde hace un par de años y el objetivo de esta charla es un poco diferente al que venimos planteando desde el punto de vista arqueológico, que no es el estudio de yacimientos arqueológicos insertados dentro de un paisaje de dehesa, sino la dehesa o el montado como un elemento de estudio en sí mismo. Vemos continuamente en las publicaciones y al hablar con otros colegas que la dehesa se viene definiendo como un paisaje antropizado, un bosque ahuecado desde un momento X, desde el Neolítico principalmente, pero nunca se ha abordado el estudio de la dehesa como tal, como un elemento arqueológico y patrimonial. Simplemente se ha abordado a través de yacimientos individuales insertados dentro de este tipo de paisaje. En este trabajo simplemente plantearé algunas ideas de cómo poder cambiar este foco de interés, obviamente estudiando o buscando algunos de los elementos que nos puedan aportar información sobre cómo este tipo de paisaje o este tipo de constructo humano ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y relacionado no solamente con las sociedades humanas, sino con otros cambios de escala más global, que obviamente tienen influencia también en esta zona. Y bueno, obviamente también me referiré a algún caso de estudio concreto, obviamente, volviendo otra vez a reiterar un poco el estudio de casos o de paisajes concretos, tanto en esta zona de Extremadura como en el Alto Alentejo, en el lado portugués, donde también colaboro con mis colegas de la Universidad de Évora, André Carneiro, y la Cámara Municipal de Estremoz, ¿de acuerdo? Aunque obviamente cuando hablamos de unos cambios de largo tiempo en el paisaje y de esta influencia del mundo neolítico, nos retrotrae a varios miles de años. Me centraré principalmente en las cuestiones sobre el mundo romano, tardorromano y alto medieval. Este trabajo se basa un poco en la influencia de varios proyectos en los que he podido colaborar y dirigir, como por ejemplo la prospección del territorio de frontera, llevado a cabo junto con la Universidad de Évora y la Universidad de Leiden, más recientemente con el Instituto Holandés en Roma. Es decir, que es un paisaje que atrae un gran interés, no solamente regional, ¿de acuerdo? El proyecto que me trae aquí a Mérida en 2019 sobre la resiliencia y la romanización, resiliencia no solamente de las sociedades que lo habitan, sino del medio que ocupan. Y más recientemente, con un par de proyectos que están basados en el municipio de Estremoz, como es una prospección de varios casos de estudio y también la colaboración entre mi trabajo y la Cámara Municipal para desarrollar este instrumento, digamos, de gestión del territorio, que es algo que nos sirve tanto a investigadores como a ciudadanía del municipio, como es la Carta Arqueológica de Estremoz, que está en marcha. Bien, como venimos repitiendo, este tipo de paisaje, la cobertura de la dehesa, es uno de los ecosistemas y paisajes más característicos del suroeste peninsular, no solamente de la región en la que nos encontramos, sino también de otras zonas como Andalucía, Castilla y León, incluso parte de Castilla-La Mancha, incluso desde Madrid. Obviamente el gran peso de esta zona se la llevan las provincias de Bella, Évora, Porto Alegre, Badajoz y Extremadura. Pero tengo que hacer patria y no me puedo olvidar también del sur del Valle del Duero y la provincia de Salamanca y Ávila. Bien, cuando hablamos de la dehesa nos referimos principalmente al periodo neolítico y a los cambios que se pueden rastrear a través de los estudios paleoambientales realizados, sedimentos, pólenes y columnas geológicas obtenidas en yacimientos de esta época. Para el periodo romano, ya haciendo un gran salto temporal de varios miles de años, lo que nos encontramos son territorios extensos controlados por grandes propietarios. Hemos hablado del caso de la villa de la Olmeda. En esta zona del Alto Alentejo y Extremadura también habría otros grandes propietarios que ocupaban lugares tan relevantes como la villa de Pisoes,
Horta da Torre, Torre de Palma, La Cocosa, en Badajoz, es decir, que abundan ejemplos de este tipo de concentración de las grandes propiedades en manos de grandes tenentes que, digamos que es uno de los momentos fundacionales de la visión de la dehesa que tenemos hoy en día, no de la dehesa en sí mismo, sino de la visión que tenemos de este tipo de paisaje. Es un elemento que se consolida a través, bueno, pues de la legislación visigoda y también de las primeras menciones documentales a estos grandes espacios. La dehesa tal y como la conocemos hoy en día es fruto, bueno, pues de la, bueno, se me ha colado ahí una rata en inglés, de la conquista cristiana y de la asignación de todas estas zonas a grupos militares como la Orden de Santiago, la Orden de Calatrava, la Orden de Alcántara, etcétera, y posteriormente, bueno, pues a procesos mucho más recientes como la desamortización, etcétera. Bien, la dehesa también es un término polisémico. Nosotros utilizamos el término dehesa, nuestros colegas portugueses utilizan el término montado. En castellano, la parte etimológica se refiere más a una zona protegida, de defensa, ¿no? Separada de otros tipos de terrenos, y también se relaciona, bueno, pues con un tipo de propiedad principalmente que conocemos desde época medieval. Nuestros colegas que provienen de otros campos de la ecología y de los estudios de medio ambiente lo pueden definir de otra manera, como un ecosistema antrópico, un ecosistema influido por el ser humano, que se caracteriza, bueno, pues diferentes elementos, ¿no? Como por ejemplo un tipo de bosque, un tipo de vegetación, suelos pobres o zonas geológicas de pizarra y de granito. Y finalmente, bueno, pues también tenemos una definición económica también que podemos encontrar en la legislación actual, como la ley sobre la dehesa en Extremadura, en la que definen, bueno, pues el tamaño mínimo de este tipo de hectáreas, la propiedad y también el tipo de, bueno, de ocupación de elementos que tenemos en esta zona. Bien, reiterando un poco el valor del espectro temporal de la dehesa, podemos ver, pues, evidentemente, cómo todo este tipo de sociedades humanas y de culturas que han ocupado este mismo terreno a lo largo del tiempo se relacionan también, pues, con periodos climáticos que han influido igualmente, no solamente en las propias sociedades, sin caer en el determinismo medioambiental, sino también en la propia formación de estos ecosistemas. ¿De acuerdo? Bueno, pues tenemos algunos elementos referenciales como el dolmen de Lácara, muy cerca de Mérida, la del Bronce, la protohistoria, la segunda edad del Hierro también, en la que trabajamos varios de los que nos encontramos aquí, tanto desde la arqueología como desde el paisaje, geología, etcétera. El periodo romano, digamos, uno de cuyos principales elementos en la zona es la propia fundación de la ciudad de Mérida, ¿de acuerdo? Y bueno, y posteriormente la evolución de esta zona en época tardoantigua y alto medieval, que bueno, pues tocaremos un poco más de refilón. Es muy importante también valorar este tipo de información que proviene quizá no puramente de contextos arqueológicos, ¿de acuerdo? Pero que sí que podemos extraer a través de proxies, de información de escala mucho más global. Por ejemplo, diferentes otros estudios que realizan colegas de la prehistoria, por ejemplo, pues utilizan el isótopo delta 18 del oxígeno, ¿de acuerdo? Para modelizar cambios climáticos a escala global y, bueno, y a escala multitemporal, ¿de acuerdo? Aquí lo he cortado a 4.000 años antes del presente. El presente los arqueólogos lo definimos como 1950, ¿vale? Que es una evolución, digamos, del clima a escala global, pero que se relaciona, bueno, pues en esta zona del Mediterráneo occidental con diferentes oscilaciones. ¿Hay puntero aquí? Sí. A ver. Sí, vale. Bien, pues tenemos diferentes oscilaciones que se relacionan también con periodos históricos, ¿no? Principalmente pues desde el inicio del Holoceno, la Edad del Bronce, Edad del Hierro, el periodo óptimo romano, la pequeña Edad del Hielo, época tardoantigua, y bueno, ciertas evoluciones que llegan un poco antes de lo que nosotros consideramos el presente, donde hay evidentemente, como el colega José Rafael ha indicado una gran incidencia de la actividad del ser humano, bueno, pues en las emisiones de dióxido de carbono, también influido también pues por
experimentos atómicos en el Pacífico por muchas de las grandes potencias, que suponen un problema también añadido a los arqueólogos cuando en algún momento queramos datar algo de este momento. Bueno, pues son cuestiones que influyen en el carbono 14, etc. Entonces, nosotros lo que intentamos hacer es obtener información de la dehesa o de los paisajes a través de los yacimientos arqueológicos que nosotros estudiamos, ¿de acuerdo? Es decir, estos elementos pues los podemos obtener desde fuentes de datos. Por ejemplo, estos son sondeos de kilómetros de profundidad que se realizan en Groenlandia, pero que podemos intentar compaginar pues con información paisajística y natural que encontramos dentro de la dehesa. Por ejemplo, en algún estudio reciente se ha estudiado los cambios climáticos y cambios también en las especies naturales que acompañan a estos cambios a través de las especies de micromamíferos, ¿no? Que son quizá, digamos, tienen menos influencia o tienen menos... la representación que encontramos en los yacimientos arqueológicos, ¿de acuerdo?, es menos, incide menos. Por ejemplo, en un yacimiento arqueológico encontraremos muchas especies de caza o de cabañas ganaderas, etcétera. Sin embargo, los micromamíferos tienen menos incidencia esta sobrerepresentación de ciertas especies. Y estas especies de micromamíferos pueden dar mucha información sobre las especies vegetales y sobre el tipo de clima en la que se encuentran, obviamente pues porque tienen mucha relación con este tipo de elementos. Bueno, en esta zona obviamente encontramos una combinación de actividades económicas diversas y diferentes tipos de dehesa, obviamente, que tenemos también que incluir en nuestro estudio. Y finalmente lo que encontramos, bueno, pues la destrucción por el cambio de usos del suelo, que nos lleva a pensar en algunos elementos que ya hemos discutido, como por ejemplo la sostenibilidad, la resiliencia y, digamos, pues la incidencia en nuevas dinámicas de uso del suelo más relacionadas pues con el sistema económico que caracteriza el siglo XXI pues en los países occidentales. Volvemos a tener una imagen de la zona de la villa romana de Pisoes, en Béja, donde bueno, pues el paisaje tradicional, al menos el que conocemos por tradicional, ¿no? Estamos hablando de muchos miles de años, pero lo que conocemos por tradicional, bueno, pues se ha transformado directamente en cultivos intensivos que nada tienen que ver ni con, bueno, pues, con el uso de la zona, etcétera, y también obviamente tienen un gran impacto en el patrimonio cultural que se localiza en esta zona. Bueno, ¿cómo obtener información sobre la dehesa? Una de las principales fuentes de información es, obviamente, pues la información paleoambiental que extraemos de sedimentos y de pólenes que existen en ese momento, que quedan atrapados en contextos arqueológicos que nosotros podemos fechar, ya sea a partir del estudio de esos contextos, la cerámica, etcétera, y también, bueno, pues con métodos de datación absoluta como el carbono 14, etcétera. Este es un tipo de información que se ha realizado principalmente en trabajos relacionados con la época prehistórica, con el Neolítico, el Calcolítico, la Edad del Bronce. Los colegas de la Universidad de Extremadura en Cáceres han realizado innumerables estudios tanto de polen como de carbones y restos de madera, pero sin embargo, para la época quizá que a algunos nos interesa más, que es la Edad del Hierro, época romana y época tardorromana, se ha privilegiado, bueno, pues otro tipo de intereses mucho más clásicos, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora saltando algunos de los casos de trabajo propios en estos espacios de dehesa. Bueno, pues me centraré en esta pequeña franja que va desde donde nos encontramos hoy, en Mérida, hasta la zona, bueno, pues del Alto Alentejo, principalmente, bueno, pues los municipios de Fronteira y de Estremoz. Bien, el caso de Mérida yo creo que es paradigmático, porque esta es una zona en la que ex novo, es decir, de la nada prácticamente, aunque seguramente habrá un poblamiento prerromano en la zona que, bueno, se discute, ¿verdad, Carlos? Pero se funda una ciudad romana para alojar a los veteranos de las guerras cántabras de Augusto.
¿de acuerdo? Entonces, bueno, se crea esta ciudad y esta ciudad obviamente tiene su incidencia en el medio natural, que es, bueno, se materializa en este caso, y lo conocemos muy bien gracias a las fuentes antiguas y también a la fosilización de este sistema en el parcelario actual, que es, bueno, pues la delimitación de un espacio que se da a los nuevos colonos para su uso. ¿De acuerdo? Se delimita una zona especialmente grande que en muchas ocasiones seguramente no quede ni siquiera ocupada. De hecho, incluso podemos conocer ciertos problemas que se dan entre los colonos que ocupan varias de estas zonas y la autoridad imperial. ¿De acuerdo? Es decir, que estamos ante uno de los grandes... una de las grandes transformaciones de este espacio que conocemos gracias a las fuentes históricas. Conocemos también, bueno, pues como comentaba la compañera Elia Quirós, pues, sí, vale, perdona, sí, no. Conocemos también, bueno, pues todo esto, bueno, pues a través de LIDAR, estudios de reconocimiento del paisaje, reconstrucción del paisaje a través de las fuentes históricas, como han realizado otros colegas como Enrique Ariño y Josep María Gurt y Palet en otras zonas. Y también conocemos, bueno, pues muchas de las actividades económicas que empiezan a proliferar en esta zona, principalmente la producción cerámica, que emplea muchos de los recursos que encontramos en estos espacios de dehesa, como por ejemplo la madera, las arcillas, suelos, etcétera, pero también otros elementos un poco menos conocidos que hoy pensaríamos que son obvios, ¿no? Como la utilización del corcho para ciertos productos pues también clásicos, ¿no? Como las tapaderas de algunas ánforas encontradas bueno, en contextos que permiten la documentación de ese tipo de material, ¿no? Como en el agua. Si no, seríamos incapaces de encontrar ese tipo de materiales. En época medieval, volviendo a realizar este gran salto, encontramos mucha documentación medieval, incluso imágenes que reproducen este tipo de, digamos, de reorganización de la zona, en la que, bueno, vemos cómo el perímetro de las ciudades romanas, bueno, en algunos casos las propias ciudades desaparecen, en otros casos, como es en el caso de Mérida, reducen su extensión de forma dramática y, bueno, y generan, bueno, pues nuevas formas de ocupación del espacio, con huertas, zonas de dehesa que se disponen de forma radial en torno a la zona de Mérida, y bueno, todas estas cuestiones se pueden, digamos, trasladar desde las fuentes históricas a la cartografía digital, lo que se viene a denominar humanidades digitales, para, bueno, pues comprender o añadir este nuevo episodio, bueno, de conocimiento del paisaje y de la dehesa y de su transformación a lo largo de la historia. Estos serían, bueno, pues por ejemplo, algunos de los mapas del sitio de Badajoz, mapas diferentes que se realizan en época francesa y donde, bueno, pues podemos tener, digamos, información un poco más esquemática, ¿de acuerdo? Porque no es realmente lo que interesaba en ese momento, sobre las zonas de ocupación de diferentes espacios en torno a la ciudad de Badajoz. Aquí tenemos, bueno, pues algunos de los momentos fundamentales de estudio o que pueden, digamos, fomentar nuevos estudios sobre la evolución de este tipo de paisaje. En algunos de los estudios que hemos venido realizando, bueno, pues volviendo a reiterar un poco la información sobre yacimientos contenidos en la dehesa para obtener información, pues, de diferentes formas de ocupación, no solamente las grandes villas, obviamente, sino también los pequeños lugares ocupados por otro tipo de población, con otro tipo de sociedad, ¿de acuerdo? Bueno, digamos que intentamos hacer este tipo de investigación sin tener en cuenta las fronteras modernas, obviamente, porque esto es un espacio, un continuo prácticamente hasta el interior de Portugal. Aquí podríamos ver un poco a grandes rasgos la densidad de yacimientos por metro cuadrado entre la zona de Mérida y el Alto Alentejo, pero obviamente también desde el punto de vista administrativo hay grandes diferencias, no solamente para la generación de datos geoespaciales, sino también para la generación de datos patrimoniales, ¿no? Como la realización de cartas arqueológicas, la disponibilidad de estos datos a los investigadores, que es lo fundamental, ¿verdad? Bien, en esta zona, bueno, pues he tenido la oportunidad de incidir en algunas zonas del Alto Alentejo, principalmente, como decía, en el municipio de Estremoz,
y en el de Fronteira, donde hay, bueno, pues encontramos paisajes mucho de diverso tipo, cerealícolas, olivares tradicionales, zonas de montado, etcétera, montados con una tradición histórica particular, como por ejemplo el montado de la Casa de Bragança en Vilaviçosa y Borba, etcétera. Zonas modificadas por las presas y por la gestión hídrica, igual que sucede en Extremadura, y también por explotaciones de mármol, que no por su extensión que vemos ahora podemos olvidar que también estuvieron en uso en época romana. Además fueron uno de las zonas de exportación más importantes del oeste de la península. En la zona de Fronteira, bueno, pues hemos seleccionado varias zonas de estudio. Una de las principales es esta zona de Horta da Torre, que dirige mi colega André Carneiro, que es una de estas grandes villas, muy similares al caso de la Olmeda, ¿de acuerdo? Una gran villa que seguramente tenga un origen alto imperial, pero que se desarrolla en gran medida pues a partir de la monumentalización del siglo III, IV, hasta época, bueno, pues 6, 7, donde digamos que estos grandes propietarios desaparecen y dan paso a otro tipo de personas que ocupan este lugar, ¿de acuerdo? El gran propietario es simplemente un paso de la vida de estos yacimientos y de estos paisajes. Y otro es el caso de Pasquais, que es una pequeña zona rural, ¿de acuerdo?, donde la presencia romana no se materializa a través de estas grandes villas, sino a través de otro tipo, bueno, pues de pequeñas densidades de materiales y una ocupación de tipo más rural y menos de lujo, por definirlo de la manera clásica. En esta zona, bueno, pues hemos trabajado también con el equipo de Lázaro, aquí presente, y algunos de los colegas que ahora me indican el tiempo que me falta. Bueno, pues intentamos plantear este tipo de aproximación con diferentes métodos, evidentemente la geofísica, la fotografía aérea multiespectral, el reconocimiento de fotogramas históricos, ¿no?, como los vuelos americanos, etcétera. Y bueno, pues nos interesa conocer no solamente lo que sucede en este yacimiento, sino también cuál es el paisaje humano que se genera en torno al yacimiento, ¿de acuerdo? Quizá aquí, evidentemente, este tipo de métodos lo podemos realizar tanto en una zona de dehesa como en una zona de cultivo de secano o del Valle del Duero, ¿de acuerdo? El método es lo mismo. Sin embargo, pues tenemos que intentar estudiar ambas cosas de forma conjunta y luego veremos cómo. A través del estudio del material cerámico, de las dispersiones de material cerámico, lo que podemos evaluar es la intensidad del poblamiento humano en el entorno de la villa y en este espacio en concreto, ¿de acuerdo? No solamente en algún momento, estas serían cifras generales, sino que a través del estudio de los materiales cerámicos que corresponden a cada época podemos estudiar esta intensificación del trabajo pues prácticamente en varios siglos, ¿de acuerdo? Uno de los elementos más interesantes, yo creo, es el estudio del propio yacimiento a través de métodos geofísicos como el georradar que tenemos aquí, la comparación, bueno, pues con el entorno utilizado y la modelización también tridimensional en el que se combinan elementos no solamente de la prospección geofísica, de la prospección artefactual del entorno, sino también del estudio pues paleobotánico de algunos contextos que nos parecen relevantes. De hecho, esta reconstrucción ya no tendría sentido porque ahora sabemos que en el momento de máximo apogeo de la villa de Horta da Torre no habría un cultivo de olivar en el entorno inmediato, ¿de acuerdo? O sea que lo tendríamos que cambiar esta interpretación de forma dialéctica. En el caso de Pasquais, es una zona, bueno, pues muy diferente porque no existen estos grandes yacimientos. Sin embargo, a través del estudio sistemático del poblamiento hemos podido documentar algunos elementos, bueno, pues de ocupación, digamos, más rurales que nos hablan pues de diferentes grupos humanos, siempre de cronología romana, pero que también están ocupando este espacio, ¿de acuerdo? Bueno, simplemente voy a pasar a un caso de Extremadura, ¿de acuerdo? Como es el caso del Carrascalejo, al norte de Mérida, donde Carrascalejo-Mérida, ¿de acuerdo? Está a caballo entre los dos municipios, donde gracias, bueno, pues a la preservación de la dehesa hemos podido documentar yacimientos muy ricos y muy bien conservados, ¿de acuerdo? Tenemos el caso de Cancho Gordo 2 o la finca de Las Palomas, ¿de acuerdo?
Y el caso de Canchogordo 1, bueno, todo es Canchogordo para entendernos, ¿no? Pero como tenemos varios yacimientos, pues de forma artificial lo hemos denominado así. Se pueden denominar también quizá un poco en función de las actuales fincas y de las actuales propiedades. Vemos a través de fotogramas históricos como este del 77, la extensión de la dehesa en ese momento y cómo diferentes tipos de manejos y de usos del suelo han afectado en gran medida, bueno, pues a la conservación de esos yacimientos. Mientras en uno tenemos incluso alzados de prácticamente 2 metros relacionados con el yacimiento, en otros como el de Canchogordo 1, donde el uso tradicional se ha sustituido por viñedos intensivos, vemos como en este momento pues un yacimiento de época emiral, a mi juicio bastante interesante para comprender el uso del territorio de Mérida a partir del siglo VIII, pues está en ciernes de desaparecer totalmente. Vemos pues todos esos grandes fragmentos son fragmentos cerámicos, ¿de acuerdo?, que han sido afectados quizá una vez por el arado, pero ahora cuando se vaya roturando, etcétera, pues se irá degradando y las densidades de material se irán extendiendo. En este caso vemos incluso cómo en el procesamiento de los datos LIDAR podemos ver muy bien todos estos elementos que aún se preservan, incluso materiales muy bien preservados como esos ladrillos epigráficos que todavía estamos estudiando. En el caso de Canchogordo 1 vemos pues como todo este sistema tradicional ha dado pie a este olivar intensivo y por tanto a la destrucción del yacimiento que anteriormente pues se encontraba preservado. ¿Qué supone esto? Esto, bueno, supone la destrucción del sitio, pero también ese cambio de cultivo ha abierto una ventana para que nosotros podamos reconocer ese yacimiento. Entonces, ¿es bueno o es malo? Es un punto para la reflexión. Es malo porque destruye el yacimiento, pero a nosotros nos permite obtener información del yacimiento. Es bastante paradójico, ¿no?, en cierta manera. Bien, y simplemente para acabar, me gustaría incidir otra vez en la importancia de la dehesa como objeto de estudio en sí mismo, que debe ir acompañado también por el estudio de los yacimientos que se encuentran localizados dentro de este gran contenedor, porque digamos que son, en cierta manera, los repositorios de información para estudiar la dehesa, ¿de acuerdo? Tiene que ser, a mi juicio, un trabajo que se realice de forma dialéctica, estudiar la sociedad, estudiar la naturaleza y la simbiosis entre ambas para, bueno, reflexionar sobre aspectos sobre la resiliencia, sostenibilidad de la dehesa y evitar, obviamente, al fin y al cabo, su destrucción. Gracias.